Hola, buenos días. Muchas gracias por estarse conectando. Vamos a dar un minutito porque hay más gente que se está empezando a conectar y en un minuto más arrancamos, si les parece. Muchas gracias. Perfecto, bien, pues si les parece, podemos ir empezando. Primero, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el seminario web. Mi nombre es Lucía Madrid y formo parte del equipo de políticas del Secretariado de ART en Winrock International. Estamos muy contentos que tantas personas hayan podido conectarse hoy y esperamos compartir con ustedes información útil sobre nuestro programa, sus requisitos y cómo pueden participar los pueblos indígenas y las comunidades locales en las iniciativas de Red Más en el marco del programa. Em, Antes de empezar, compartir aquí con ustedes algunos aspectos de logística. Hemos dividido la presentación en 3 bloques y tenemos espacio para preguntas al final de cada bloque. Sin embargo, ustedes pueden enviar sus preguntas en cualquier momento utilizando la función de chat que tienen en la parte inferior de la pantalla del seminario. Solamente tienen que escribir su pregunta y enviarla. Y vamos a hacer todo lo posible por responder a todas las preguntas durante el seminario. También queremos asegurarnos de cubrir todo el material, entonces si se nos llegara a acabar el tiempo y alguna pregunta no la respondemos acá, vamos a ponernos en contacto con esos participantes para así responder todo. Por último, avisarles también que este seminario se va a grabar y se va a publicar en la página web de ART. Bien, con eso entonces vamos a empezar. Tenemos 3 objetivos principales en este seminario web. El primero es proporcionar información sobre las oportunidades que ofrece el Red Más jurisdiccional y sobre la forma en la que fue desarrollado el programa llamado Arquitectura para Transacciones de Red Más, ART. En segundo lugar, vamos a explicar las vías para la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales bajo el estándar jurisdiccional de Red Más de ART, que se llama TRIS. Y finalmente, vamos a revisar también las salvaguardas de TRIS que están más relacionadas con los pueblos indígenas y las comunidades locales. Y vamos a explicar cómo ART garantiza que los participantes cumplan con estas salvaguardas. Pues como ustedes saben, existe un creciente reconocimiento de que las soluciones basadas en la naturaleza, y especialmente los bosques, desempeñan un papel fundamental para luchar contra el cambio climático. Sin embargo, las amenazas a la conservación de los bosques no solo siguen existiendo, sino que incluso van en aumento en algunas regiones, incluyendo, por ejemplo, amenazas como proyectos de infraestructura, exploración petrolera y minera, y el cambio de uso de suelo para producir ganado o para la agricultura industrial. Al mismo tiempo que esto pasa, los países con bosques tropicales necesitan concentrarse en retos como la superación de la pobreza, el crecimiento económico sostenible y el respeto de los derechos y las decisiones de desarrollo de todos los pueblos y culturas que viven en las regiones forestales y que tienen medios de vida que dependen de los recursos forestales. Para abordar todos estos desafíos al mismo tiempo y poder revertir la dramática pérdida forestal que estamos presenciando mientras se aprovecha el potencial climático de los bosques, es necesario aumentar la escala de las acciones de protección. Esto significa que necesitamos que los gobiernos, las empresas, las comunidades y todas las partes interesadas relevantes participen en un esfuerzo coordinado
para reducir la deforestación y la degradación forestal. Pasa que a menudo hay un diálogo poco útil que sugiere que las actividades a nivel de proyecto o a nivel local y los programas a nivel jurisdiccional para reducir las emisiones de la deforestación y la degradación forestal no podrían o no deberían coexistir. Pero nosotros pensamos que es al revés, que la combinación de enfoques a diferentes escalas permite lograr resultados más ambiciosos y sostenibles que no se podrían obtener si se centraran en una sola escala. Y esto es porque cada nivel o cada escala puede brindar importantes contribuciones. Por ejemplo, hay algunas acciones que solo los gobiernos pueden tomar y que fortalecen y facilitan los esfuerzos de las demás partes en proteger los bosques. Estas acciones que solo los gobiernos pueden tomar incluyen la regulación del uso de suelo, el fortalecimiento de la aplicación de la ley, el control de las actividades ilegales, el reconocimiento de los derechos indígenas a la tierra o la implementación de políticas fiscales verdes y otras políticas públicas. Por otro lado, al mismo tiempo, los esfuerzos a escala más pequeña proporcionan acciones localizadas para atender o enfrentar los impulsores específicos de la deforestación y a menudo brindan importantes oportunidades para involucrar y fortalecer a las comunidades locales. El Red Más jurisdiccional proporciona un incentivo y un marco para coordinar estos esfuerzos y alentar actividades locales que no tendrían la capacidad de convertirse como tal en proyectos independientes, ya sea por falta de inversión, por su tamaño, por sus capacidades o por los costos de transacción. Un programa regional o nacional también puede reducir los costos generales incurridos en comparación con la documentación y verificación de múltiples proyectos individuales. Esto permite que fluyan más ingresos a las personas en lugar de ser absorbidos por los gastos de transacción. El diseño de un programa Red Más a escala también permite producir créditos Red Más de alta calidad que atienden muchas de las preocupaciones del mercado hasta la fecha con respecto a los créditos de proyectos, como son las fugas o la permanencia. Y esto proporciona incentivos adicionales a los inversionistas y a los compradores para obtener créditos carbono de estas iniciativas. A menudo nos preguntan quién hace qué en el mercado de carbón. Vamos a ver entonces en esta diapositiva los roles y las relaciones entre los actores. Por un lado está ART, que significa Arquitectura para Transacciones de Red Más. Es un programa independiente de los gobiernos, de los países donantes, de las empresas y de otros compradores, y tiene procedimientos estandarizados para todos los participantes. Nuestro estándar se llama TRIS y define los requisitos para certificar las reducciones y las absorciones de emisiones de los programas jurisdiccionales de Red Más. Sin embargo, ART es más que un estándar. También tenemos un programa general que incluye componentes como el secretariado de ART, que está compuesto por personal con experiencia que atiende a los participantes. Está también nuestra junta directiva independiente, que está compuesta por expertos reconocidos muy involucrados en el tema. Tenemos el registro de créditos de ART y el estándar TRIS. Dentro del mercado de carbono, el secretariado de ART está a cargo de las operaciones y el mantenimiento del programa. Por otro lado están los participantes, es decir, los gobiernos. Ellos son quienes desarrollan y presentan la documentación que describe su programa Red Más y la forma en la que éste cumple con los requisitos de TRIS. Y cada participante también selecciona y contrata un organismo de validación y verificación independiente para verificar la conformidad de los participantes con el estándar. El informe de validación y verificación que ellos hacen es revisado por la Junta Directiva de ART y una vez que se aprueba, ART emite créditos de carbono al participante que se rastrean en el registro de ART. Una vez emitidos, los créditos pueden ser transferidos a otras entidades que quieran adquirirlos
o también pueden ser retirados o cancelados, lo que significa que esos créditos ya no estarán disponibles para ser transferidos o utilizados por ninguna entidad. La última parte interesada en el mercado de carbono, la ven aquí a la derecha, es la demanda. Hay muchos posibles compradores de créditos TRIS. Pueden ser países, empresas individuales o entidades como Emergent, que facilita las transacciones para grupos de empresas y gobiernos como la coalición LEAF. ART no participa en transacciones o negociación de los términos de los acuerdos de compraventa de reducciones de emisiones, que también llaman ERPAs. Todos los participantes son libres de vender sus créditos a cualquier comprador que seleccionen, o también pueden desarrollar otro tipo de acuerdos como recibir pagos por resultados sin la transferencia de los créditos a otro país o entidad. Pensamos que podemos utilizar aquí unos ejemplos de otros sistemas de certificación, ya que muchos de ustedes están familiarizados con estos o algunos de estos esquemas, en donde los roles se desarrollan de forma muy similar a los mercados de carbón. Por ejemplo, la certificación orgánica. En este caso, existen varios estándares de certificación de producción agrícola orgánica en el mercado. Los estándares de estas certificaciones explican los requisitos que un agricultor y sus sistemas de producción deben cumplir para ser certificados y explican el proceso para verificarlo. El estándar puede requerir, por ejemplo, que un auditor tenga que ir a hacer una prueba de laboratorio en un invernadero para comprobar que el suelo no tiene residuos de pesticidas, así como hacer también entrevistas con los trabajadores o cualquier otros pasos para comprobar que las operaciones cumplen con los requisitos de la certificación. Es posible que durante la verificación se descubra que hay que hacer algún tipo de mantenimiento en el invernadero o que hay que mejorar algún proceso para cumplir los requisitos de la certificación. Si esto ocurre, entonces el agricultor tendría que hacer esos cambios antes de obtener una verificación positiva. Una vez que está verificado el invernadero, las hortalizas que ahí se siembran pueden venderse como orgánicas. Los posibles compradores serían supermercados o pequeñas tiendas o incluso compradores directos. Puede haber un único comprador de todas las hortalizas o muchos compradores de pequeñas cantidades. Y el tipo de acuerdo entre el agricultor y los compradores sería independiente del estándar de certificación, así como el precio, el número de pagos o cualquier otra condición comercial. Otra certificación que quizá algunos de ustedes conozcan es la del FSC, la del Forest Stewardship Council, para la gestión forestal sostenible. El FCC, por ejemplo, tiene un estándar de certificación y hay muchos auditores que una operación forestal puede contratar para obtener una verificación externa con base en los principios y criterios de ese estándar. Una vez que la operación forestal pasa por la verificación y obtiene un resultado positivo, la madera puede venderse como certificada FSC. Puede haber compradores, como una tienda de muebles, que solo compren muebles con certificación FSC. Y esto es muy similar a lo que ocurre con ART y el estándar TRIS. ART se asegura de que los créditos emitidos bajo nuestro programa cumplan con todos nuestros requisitos, pero no nos involucramos en la venta de los créditos. Vemos ahora aquí cómo funciona el estándar TRIS. Como explicamos anteriormente, un estándar es un conjunto de reglas y requisitos que definen cómo se deben medir y calcular los resultados, cómo deben validarse o verificarse para demostrar que se han logrado los resultados señalados. Los estándares generalmente incluyen tanto la ciencia más reciente para establecer los requisitos, como los criterios de calidad específicos en los que los compradores o consumidores están interesados. TRIS significa el estándar de excelencia ambiental REDMAS. Es un estándar que se utiliza para certificar las reducciones y absorciones de emisiones relacionadas con los bosques. Tiene un conjunto de reglas y requisitos para especificar cómo medir la reducción de emisiones de carbono derivadas de la deforestación y la degradación, y también las absorciones provenientes de la restauración forestal.
También incluye cómo mitigar los riesgos de reversión o de desplazamiento de emisiones, que son conocidos como fugas, cómo determinar un periodo de referencia y un periodo de acreditación, que es el periodo en el que se generan los créditos, así como muchos otros elementos técnicos de la medición del carbono. También incluye procedimientos para reportar y verificar los resultados y cuenta con requisitos y procesos específicos para demostrar la conformidad de las iniciativas Red+ con las salvaguardas de Cancún. TRI se basa en una década de aprendizaje y evolución de Red+. Se basó conscientemente en experiencias previas para crear un programa de acreditación que estuviera totalmente alineado con los requisitos del Acuerdo de París y que incorporara elementos de mercado para mejorar la confianza en los resultados. Esto permite que los créditos TRI sean fungibles, es decir, comparables con créditos de otros sectores. Así, un crédito de carbono emitido a través de las reglas de TRIS es una tonelada real, permanente y adicional de carbono que ha sido retirada de la atmósfera y que es comparable con cualquier otra tonelada de carbono con esas características de calidad. Y como tal, un crédito de carbono puede ser comprado por cualquier comprador con confianza en la integridad de lo que está comprando, lo que ayuda a atraer financiamiento a escala para proteger y restaurar los bosques a nivel mundial. Bien, antes de pasar a los requisitos específicos de TRIS, quisiera hacer aquí una pausa para ver si hay alguna pregunta sobre red jurisdiccional, el papel de ART, los mercados y lo que llevamos hasta este momento. Como les decía, pueden mandar sus preguntas con la función de chat que tienen abajo. Mientras tanto, si les parece bien, voy a pasar la palabra a mis colegas, que son quienes están revisando las preguntas que llegan. Muchas gracias, Lucía. Franklin Paniagua, del equipo de políticas del secretariado de ART. Quisiera pasar a leer la primera pregunta y dar su respuesta. La pregunta dice, ¿es TRIS el estándar de la coalición LEAF? Esta es una pregunta que recibimos con frecuencia. La respuesta depende de lo que se entienda por TRIS, por el estándar. ¿Y qué se entiende como el estándar de la coalición LEAF? Hay que explicar o hay que tener muy claro que ART no fue fundado para LEAF, ni TRIS fue escrito por LEAF o diseñado específicamente para LEAF. ART se fundó en el 2018 y en la primera versión de TRIS, el TRIS 1.0, se lanzó en el 2020. La coalición LEAF se formó en el 2021 y en ese momento la coalición seleccionó los créditos TRIS como los créditos en el mercado que consideraba que tenían la mayor integridad tanto social como ambiental. Estamos muy orgullosos de que la coalición LEAF haya seleccionado los créditos TRIS como los que quiere comprar. Pero ART es completamente independiente de la coalición LEAF y de su facilitador, la organización Emergent. No tenemos una gobernanza superpuesta ni ningún papel en los procesos del otro. Como se mencionó en la presentación, los créditos TRIS pueden ser adquiridos por cualquier comprador que desee comprarlos. Tenemos una pregunta más. ¿Cómo puede un país que participa en ART recibir pagos? Cuando se verifican las reducciones y eliminaciones de emisiones de una jurisdicción, la Junta de ART revisa y aprueba la emisión de créditos de carbono en el registro de ART. La jurisdicción puede entonces elegir cómo quiere recibir los pagos por su éxito. Una opción es vender los créditos y transferirlos a un comprador o varios compradores diferentes a cambio de un pago.
Los compradores pueden ser empresas privadas, corredores o agentes que quieren revender los créditos o incluso otros países que necesiten ayuda para cumplir sus objetivos de reducción de emisiones. Otra opción es la que la jurisdicción reciba un pago por rendimiento. En este enfoque, la jurisdicción recibiría pagos por las reducciones y eliminaciones, pero los retiraría en lugar de transferirlos. Esto evita que los créditos se vuelvan a utilizar, pero significa que las jurisdicciones siguen manteniendo los derechos sobre dichos créditos. Este enfoque también puede utilizarse si, por ejemplo, un país tiene una ley que dice que nadie es dueño de los créditos de carbono, pero aún así quiere ser recompensado por su buen desempeño. Gracias, Franklin. Estoy viendo acá que recibimos un par de preguntas más. Las tomo por aquí. Muy bien, Nos preguntan, adelante. ¿quién realiza estas certificaciones? Bien, estas certificaciones, y al final de esta presentación vamos a dar mucho detalle de cómo se realizan la validación y la verificación, son realizadas por organismos independientes de validación y verificación que cumplan con una serie de requisitos que vamos a explicar muy a detalle en las siguientes partes de la presentación de hoy. Y pregunta si tiene un costo certificarse bajo este estándar y cuál es el costo. Como tal, los precios de la verificación que hace el organismo de validación y verificación los ponen los organismos. Y estos organismos no dependen de ART y entonces es el costo que tenga será puesto por ellos y puede depender de varias cosas, puede depender de cuántos, si es solamente la validación o la validación y la verificación, de los años que se esté verificando, etcétera. Pero como digo, nosotros en ART no asignamos ese precio, sino son directamente los organismos de validación y verificación. Creo que son todas las preguntas que tenemos por aquí. Entonces, si les parece, vamos a... Ah, no, acabo de recibir otra. Bueno, contestamos esta y seguimos con el siguiente bloque de preguntas. Acá dice, ¿qué actividades de Red Más son elegibles? ¿Solo aquellas que cuantifican deforestación y degradación evitada o pueden ser otras? Bien, más que tener actividades elegibles, en TRIS tenemos enfoques de acreditación y los vamos a revisar cada uno de ellos. Por un lado está el enfoque TRIS, efectivamente de reducción de emisiones por degradación y deforestación. Por otro lado está el enfoque de remociones o absorciones. Y entonces ahí se cuantifican también las absorciones que provengan de la restauración forestal. Sin embargo, no hay un listado de actividades elegibles, sino lo que se monitorea y los resultados que se evalúan son al final la cantidad de emisiones que se reducen por encima del nivel de referencia o el nivel de acreditación. Y ahorita lo vamos a explicar con mayor detalle. De hecho, nos lleva muy bien a nuestras siguientes diapositivas esta pregunta. Muchas gracias. Bien. Como pueden ver en este diagrama que tenemos en la diapositiva y por las razones explicadas anteriormente, ART se estableció para enfocarse en programas nacionales y subnacionales de Red Más. Un requisito clave de TRIS es que los participantes deben ser un gobierno nacional o un gobierno subnacional. Un gobierno nacional puede registrar todo su territorio como un área de contabilidad nacional.
sin importar el tamaño que tenga, o puede también registrar un área de contabilidad subnacional que tenga al menos 2.5 millones de hectáreas de bosques. Los límites de esta área de contabilidad subnacional deberán corresponderse con una jurisdicción que no esté más de un nivel por debajo del nivel nacional. Es decir, en algunos lugares se llamará estado o departamento o provincia. Y puede componerse también por uno o más territorios de pueblos indígenas. Es decir, un área de contabilidad subnacional propuesta por un gobierno nacional puede contener 2 departamentos y 2 territorios indígenas, o 5 departamentos y 3 territorios indígenas, o solo 3 departamentos, o solo 4 territorios indígenas. Cualquier combinación de estos se puede dar. El registro de áreas de contabilidad subnacional que cumplan con los requisitos de elegibilidad está permitido solo hasta el 31 de diciembre de 2030, momento en el cual todos los participantes deben hacer la transición a la contabilidad nacional. Un gobierno subnacional, definido como no más de un nivel administrativo por debajo del nivel nacional, también puede participar. En este caso, debe registrar toda su jurisdicción y el área debe cumplir con el umbral de escala de TRIS, que es 2.5 millones de hectáreas de área forestal. Recuerden que cuando es un área nacional, puede ser aún más pequeño, pero si es un área subnacional, sí tiene que cumplir con este umbral de escala. Bien, ahora sí, y relacionado con unas preguntas que nos hicieron, vamos a ver cuáles son los enfoques de acreditación que ofrece TRIS. TRIS ofrece 2 enfoques de acreditación para la reducción de emisiones, que no hemos cambiado de diapositiva, que irnos a la siguiente acá. Y sí, ya la vemos bien, gracias. TRIS ofrece 2 enfoques de acreditación que son para la reducción de emisiones. Uno de ellos es el nivel de acreditación que se llama TRIS, que permite a los participantes generar créditos relacionados con la cantidad de emisiones derivadas de la deforestación y degradación forestal que reduzcan en comparación con las emisiones promedio de los 5 años anteriores al primer año de acreditación. Y el otro enfoque para los participantes elegibles es el HFLD, opcional para los participantes cuya puntuación HFLD exceda el umbral mínimo. Y discutiremos este enfoque con más detalle en la siguiente diapositiva. Ahora, como les decía en la sección de preguntas, TRIS también ofrece un tercer enfoque que es opcional para acreditar las remociones o las absorciones provenientes de la restauración forestal y del establecimiento de nuevos bosques. Solo los participantes que sí reduzcan sus emisiones de deforestación y degradación por debajo del nivel de acreditación TRIS son elegibles entonces para utilizar este enfoque de remociones. Bien, TRIS tiene un enfoque de acreditación innovador para jurisdicciones que tienen una alta cobertura forestal y bajos niveles de deforestación, también conocidas estas jurisdicciones como de alta cobertura de bosques y baja deforestación, HFLD. Estas jurisdicciones generalmente no ganan muchos créditos por reducir la deforestación bajo los enfoques tradicionales, porque sus niveles de deforestación ya son muy bajos. Este nuevo enfoque en TRIS tiene como objetivo incentivar la baja deforestación continua, creando un sistema global más efectivo y equitativo para la protección de los bosques. También incentiva la inclusión de territorios de pueblos indígenas como parte de las áreas de contabilidad subnacional, como parte de una presentación nacional a ART. La inclusión de territorios indígenas puede ayudar a que las áreas contables califiquen como HFLD, lo que sería ventajoso para reflejar su desempeño histórico en la protección de los bosques y ser así incentivadas adecuadamente para continuar los esfuerzos. La definición
de HFLD en TRIS 1.0, que es la versión previa del estándar que teníamos, estaba basada en un umbral estático para la cobertura forestal y la tasa de deforestación, que está en línea con la declaración conjunta CRUTU de Paramaribo sobre la movilización de financiamiento climático de HFLD. Sin embargo, a partir de los aportes del comité TRIS-HFLD, el secretariado de ART propuso un nuevo enfoque de umbral de puntuación en TRIS 2.0, que es el que tenemos ahorita. Para calificar, para poder usar este enfoque de acreditación, las jurisdicciones primero tienen que determinar si cumplen con el umbral y lo tienen que hacer calculando su puntaje HFLD. Ese puntaje se compone de dos partes sumadas. La primera parte es una puntuación de cobertura forestal y la segunda parte es una puntuación de tasa de deforestación. Los participantes que su cubierta forestal sea superior al 50% y la tasa anual de deforestación sea inferior al 0.5% durante cada año del periodo de referencia histórico, son elegibles para calcular su puntuación. Estos valores que acabo de decir no hacen automáticamente elegible o no hacen automáticamente HFLD a una jurisdicción, simplemente lo hacen elegible para que calcule su puntuación. Si al calcular su puntuación, ese puntaje es mayor a 0.5 para cada año del periodo de referencia, entonces ya la jurisdicción califica como HFLD. En esta diapositiva pueden ver una tabla que trae 6 ejemplos. Cada línea de la tabla es una jurisdicción diferente. La primera, por ejemplo, es una jurisdicción en la que el 60% de su territorio está cubierto de bosques. Eso le da una puntuación de cobertura forestal de 0.1. Y además tiene una tasa de deforestación de 0.1%, lo que le da una puntuación de tasa de deforestación de 0.4. Entonces, si sumamos las dos, da una puntuación final de 0.5 y por lo tanto, en este ejemplo, la jurisdicción sí califica como HFLD para ese año que lo calculó, porque su puntuación total alcanza. Ahora, si ven ustedes la siguiente fila, es una jurisdicción que tiene una cobertura forestal de 70%, eso le da un puntaje de cobertura forestal de 0.2, tiene una tasa de deforestación más grande que en nuestro ejemplo anterior, de 0.3%, y eso entonces le da un puntaje de tasa de deforestación más bajito que el anterior. Y al sumarlo, 0.2 más 0.2, da 0.4. Y entonces esa jurisdicción, a pesar de tener una alta cobertura forestal, por tener una tasa de deforestación más alta, no alcanza el puntaje. Y así pueden ver ustedes a lo largo de la tabla estos ejemplos de cómo se determina. La flexibilidad de este sistema de puntuación, hace que un participante que tiene más superficie de bosques, pero tiene una tasa de deforestación ligeramente superior, lo que indica que tiene mayor amenaza, pueda seguir calificando como HFLD. Y al mismo tiempo, un participante que ya sufrió deforestación y entonces tiene una cobertura forestal un poco más pequeñita, pero ha hecho grandes esfuerzos para reducir sus tasas de deforestación, también puede calificar como HFLD. Las jurisdicciones que utilizan este enfoque pueden generar créditos comparando sus emisiones de deforestación y degradación forestal de cada año con un nivel de acreditación o nivel de referencia que considera dos elementos: las emisiones promedio de los 5 años anteriores y la adición de una cifra que surge de multiplicar el puntaje HFLD por 0.05% del stock de carbono de los árboles en pie en los bosques. Este enfoque reconoce que incluso los bosques que han sido históricamente protegidos enfrentan varias amenazas.
y que se espera que esas amenazas aumenten a medida que los vecinos comiencen a reducir sus propias tasas de deforestación y la demanda de tierras para otras actividades aumente la presión en otros lugares. Por lo tanto, le permite a los históricos protectores de los bosques participar en los mercados de carbón. Y como sabemos, en algunos casos los territorios de los pueblos indígenas solo podrían beneficiarse de la participación en los mercados de carbono mediante el uso de un enfoque HFLD, ya que tienen esfuerzos muy antiguos de proteger los bosques. Bien, una vez más aquí me gustaría hacer una pausa para ver si hay alguna pregunta sobre estos requisitos de contabilidad de carbono, o sea, sobre HFLD y lo que vimos en este bloque. Lo que vamos a hacer acá es pasarle la palabra a mi colega Franklin y que nos diga si han entrado algunas preguntas. Muchas gracias, Lucía. Sí, tenemos unas preguntas para este bloque que paso a leer y responder. La primera pregunta dice, ¿puede una jurisdicción generar simultáneamente créditos HFLD y no HFLD? Respuesta, no, no puede. Si una jurisdicción se califica como HFLD, debe elegir si quiere utilizar el enfoque de acreditación TRIS o el enfoque de acreditación HFLD. Si elige el enfoque HFLD, todas sus reducciones de emisiones serán HFLD, independientemente de la opción que elijan. También pueden generar créditos de absorción, siempre que se ajuste a los requisitos de absorción respectivos. Una pregunta más es la siguiente. ¿Qué ocurre si las emisiones aumentan en una jurisdicción HFLD? ¿Sigue generando créditos? Respuesta. Las jurisdicciones HFLD ya tienen tasas de deforestación muy bajas. Por ello, sus emisiones pueden fluctuar ligeramente de un año a otro, lo que está permitido. Sin embargo, TRIS tiene una penalización por aumento de las emisiones anuales para las jurisdicciones HFLD. Si sus emisiones anuales aumentan demasiado por encima de su media histórica, se les exigirá una deducción en el número de créditos que pueden recibir para ese año. Tenemos dos preguntas más. ¿Hay compradores interesados en los créditos HFLD? Sí, hay compradores que han mostrado interés en los créditos HFLD, precisamente por los beneficios adicionales no relacionados con el carbono que conlleva la conservación de estos bosques. Los beneficios adicionales incluyen atributos sociales, culturales y medioambientales que resultan atractivos para los compradores que no solo se preocupan por compensar sus emisiones de carbono o contribuir a mitigar el cambio climático, sino también por preservar los bosques, valor en regiones claves. Y la última, de las que tenemos ahorita, cómo se pueden beneficiar los pueblos indígenas y las comunidades locales del enfoque de acreditación HFLD cuando el gobierno es el participante directo en el marco de ART. Esta pregunta la vamos a responder en los siguientes slides, pero vale la pena señalar que el enfoque HFLD es quizás el enfoque que mayor oportunidad le brinda a los pueblos indígenas y a las comunidades locales, pero esto es algo que vamos a ver después. No sé, Lucía, si hay más preguntas. Sí, encuentras acá. Déjame irlas respondiendo. Hay una que se liga con lo que estabas preguntando y dice así, dice, de lo que entendí, un territorio o varios territorios indígenas no puede presentar una propuesta, solo un gobierno subnacional. En otras palabras, los territorios indígenas están excluidos de este proceso, al menos que un gobierno nacional o subnacional decida incluirlos. ¿Es así? Bueno, en realidad
no quedarían excluidos. Vamos a ver ahorita las vías que hay de inclusión y participación. Lo que sucede es establecer explícitamente 4 territorios indígenas, por ejemplo, o 4 jurisdicciones como un área subnacional, es algo que tiene que hacerse como parte de una presentación de un gobierno nacional con un área de contabilidad subnacional, efectivamente. Ahora, aunque el gobierno presentara un área de contabilidad nacional, por ejemplo, toda entera, todo el país entero, esto significaría que los territorios indígenas quedan dentro del área que está proponiendo un gobierno. Entonces, esa es otra situación. Hay varias situaciones. Una, en la que los territorios indígenas son explícitamente 3, 4, 5 de ellos con sus límites específicos parte de un área de contabilidad, o la otra opción en donde estos territorios indígenas están adentro del área de contabilidad nacional del país. Y en los dos casos hay varias vías y varias salvaguardas sobre cómo se debe de dar la participación en el proceso. Entonces, en ninguno de los dos casos están excluidos del proceso. Ellos no son el participante que registra el área ante ART, porque se trata de red jurisdiccional y quienes presentan la iniciativa red son los gobiernos. Sin embargo, los pueblos indígenas tienen que estar incluidos y participar a lo largo de todo el proceso, y ahorita vamos a explicar no solamente cuáles son las formas de participar en el proceso, sino también cuáles son las distintas opciones de reparto de beneficios a las que pueden acordar todas las partes interesadas. Después, tenemos otra pregunta que dice, para que la jurisdicción sea HFLD, esto se califica solo en el periodo histórico. ¿Qué pasa si en el periodo de acreditación ya no son HFLD? Bien, la calificación, calificar como HFLD, se hace con respecto a los años del periodo histórico, efectivamente, de los 5 años del periodo de referencia. Una vez que se califica como HFLD, los 5 años del periodo de acreditación sigues siendo HFLD. Pero como contestó por ahí mi colega Franklin en una de las preguntas, si tu deforestación aumenta más de cierto nivel, obviamente recibirías ciertas deducciones de créditos. También tenemos el webinar TRIS 2.0 que explica muy a detalle cómo se hacen estas deducciones y esta generación de créditos. Espero que con esta pregunta haya quedado claro. Y luego nos preguntaron también si el nivel de referencia contra el que se comparan las reducciones son los nacionales enviados a la Convención de Cambio Climático, y qué pasa si el nivel nacional no considera información a nivel subnacional y qué puede hacerse. Bueno, a pesar de que obviamente es muy útil y es en muchos casos el insumo principal, los envíos a la Convención de Cambio Climático del país, no quiere decir que esos envíos a la convención son automáticamente lo que presentan ante ART. Cada jurisdicción debe asegurarse que la información que genera cumple con todos los requisitos del estándar y hacer un envío específico a ART. Si se trata de información nacional, pues obviamente mandarán su información nacional. Sin embargo, si necesitan, o registraron un área de contabilidad subnacional, esa contabilidad de carbono que envíen tendrá que ajustarse a provenir
exclusivamente de los límites del área subnacional que se presentó. Déjenme ver si hay otra por aquí. Estoy para que no se me vaya a saltar ninguna. Listo, creo que ya estamos, ¿no? No hay otra. Lucía, ¿Sí? nada más recordarle a los participantes que las preguntas las estamos haciendo por escrito. Para eso se habilita la sección dentro del webinar para escribir las preguntas. No las estamos haciendo a viva voz. Gracias. Perfecto, gracias. Vamos a seguir y espero que en esta sección respondamos un poco más el par de preguntas relacionadas con las vías de participación para pueblos indígenas. Bien. Ya que hemos hablado de los mercados de carbono, el papel de arte y de red, vamos a revisar aquí estas distintas vías para la participación de pueblos indígenas y las comunidades locales en asociación con los gobiernos. Aquí vamos a repasar 3 vías principales. Hay 3 principales formas que pueden considerarse para la participación de pueblos indígenas y comunidades locales en el marco de ART. Cada una tiene diferentes ventajas y también diferentes procesos que podrían tener que desarrollarse. Los pueblos indígenas pueden determinar el camino que mejor se adapte a su contexto y a las condiciones nacionales o subnacionales y negociar con el gobierno los arreglos que mejor se adapten a ellos. Es importante considerar que en cualquiera de las opciones también hay varias formas de asociación y distribución de beneficios que pueden considerarse y acordarse. Primero revisaremos cada vía y luego ya revisaremos las formas de distribución de beneficios que se puedan negociar. Bien, la vía 1 es la inclusión explícita de uno o más territorios indígenas en un área de contabilidad subnacional propuesta por un gobierno nacional. Entonces, si es en este caso, el país X propone un área subnacional que está compuesta por un departamento, por ejemplo, y 4 territorios indígenas. Como explicamos anteriormente, esto puede suceder siempre y cuando las áreas que presente el país sumen al menos 2.5 millones de hectáreas de bosque. En este caso, las comunidades indígenas tienen la capacidad de negociar con los gobiernos nacionales para ser parte explícita de esa área contable y así apoyar los esfuerzos para que se generen créditos. Una vez que se generen los créditos, el gobierno podría transferir a cada una de las comunidades o los territorios indígenas los créditos que le correspondan, sería una opción, o el dinero proveniente de la venta de créditos o otros beneficios que se acuerden, que pueden ser monetarios o no monetarios. Esta vía tiene varios potenciales beneficios. Por ejemplo, permitiría que muchos territorios de pueblos indígenas trabajen juntos como parte de un área contable, lo cual es más eficiente que tener muchos proyectos locales con costos específicos de verificación para cada uno de los proyectos. Permite también la oportunidad de incluir amplias áreas donde puede haber muchas comunidades diferentes y abre la oportunidad para que los pueblos indígenas desarrollen estructuras de gobernanza a escala de paisaje para diseñar, implementar y monitorear la iniciativa de Red Más en colaboración. Como habíamos dicho antes, en muchos casos hay comunidades indígenas o comunidades locales pequeñas que de otra manera no tendrían la vía para convertirse en sí mismas en un proyecto, y esto da la oportunidad de participar en colaboración y a escala con otros. Brinda también la oportunidad de trabajar en conjunto con el gobierno nacional como socios y generar compromisos sobre temas que solo los gobiernos pueden tener la capacidad o el poder de resolver. Cambio de contribuciones de acciones o al mismo tiempo de contribuciones de acciones que solamente los pueblos indígenas y las comunidades locales pueden hacer. Además, en este caso, si
por esa selección de territorios el área contable califica como HFLD, entonces pueden recibir ese incentivo para mejorar sus esfuerzos de protección a través de usar este enfoque que ya hemos revisado. La vía número 2 sería, como les dije previamente respondiendo a la pregunta que mandaron, desarrollar actividades en apoyo a la iniciativa de Red Más nacional o subnacional, pero sin ser explícitamente uno de los territorios del área contable subnacional, sino simplemente es porque la comunidad local o el territorio indígena está dentro de toda del área que se está presentando. En ese caso, los actores que desarrollan actividades que contribuyen a reducir la deforestación y la degradación pueden recibir una parte de los beneficios del programa regional de Red Más. Y en cumplimiento de las salvaguardas de TRIS, el diseño, la implementación y el monitoreo de la iniciativa Red Más deben desarrollarse con la participación plena y efectiva, el respeto de los conocimientos y derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, el respeto de los derechos de tenencia de la tierra y una distribución de beneficios que se lleve a cabo de manera justa, transparente y responsable. Más adelante vamos a revisar esas salvaguardas. ART reconoce que el reparto de beneficios puede producirse como contrapartida a realizar actividades y a conseguir los éxitos de reducir las emisiones, independientemente de que los pueblos indígenas y las comunidades locales tengan o no la tenencia de la tierra y tengan o no los derechos a la reducción de emisiones. Cada país tiene diferentes marcos jurídicos sobre los derechos a la reducción de emisiones o a las absorciones, por lo que la situación específica de los pueblos indígenas y las comunidades locales probablemente sea diferente en cada uno de los países. La idea es que los pagos por resultados puedan formar parte de los acuerdos de reparto de beneficios, más allá de la existencia o no de estos derechos eh, establecidos en algún marco legal. Por otro lado, si los pueblos indígenas y las comunidades locales o otras partes interesadas tienen en el marco legal de dicho país los derechos, ya los tienen los derechos sobre las reducciones de emisiones, entonces TRIS requeriría que los gobiernos demuestren que han llegado a acuerdos con los propietarios de esos derechos antes de que el gobierno pueda recibir los créditos. Y si aquí hay partes interesadas que no quieren que su proporción de reducción de emisiones o remociones se emita a la cuenta del gobierno, entonces pueden optar por no participar en el programa y sus créditos, a pesar de que su territorio esté adentro del área presentada por el gobierno, los créditos que le corresponderían tendrían que restarse del número de créditos que el gobierno puede recibir de este programa. Entonces tendrían que reducirse. Por lo tanto, como pueden ver, se tenga o no se tenga el derecho a la reducción de emisiones, establece la protección de los derechos el estándar TRIS. La tercera vía es la que llamamos la anidación de proyectos. Dado que TRIS no es un estándar para emitir créditos directamente a proyectos locales, y eso es una diferencia con un estándar proyectos, con un estándar en que se registran directamente un proyecto comunitario o un proyecto privado, lo que sí establece es una serie de reglas para evitar, por un lado, la doble contabilización de los créditos de carbono que se dan en un territorio, pero además para respetar los derechos de carbono de los proyectos ubicados en un territorio que se encuentra dentro de una iniciativa Red Más registrada con nosotros. ART reconoce el importante papel que juegan los proyectos en un territorio y por ello ofrece flexibilidad para la generación de acuerdos de anidación.
La anidación puede ocurrir cuando hay proyectos ya específicos que desarrollan actividades para las cuales el proponente tiene los derechos de carbono y tiene la capacidad de desarrollar actividades específicas, medir y monitorear de forma independiente sus reducciones o remociones de carbono. Y cuando esto sucede, hay tres opciones. La primera es cuando los proyectos ya están generando o quieren generar créditos con otro programa de reducción de emisiones que no sea ART. En este caso, los créditos que generen deben restarse de los créditos TRIS que se le van a generar al gobierno. Esto se hace para evitar la doble emisión de créditos por la misma actividad. La segunda es cuando los proyectos quieren anidarse completamente y apoyar a la jurisdicción en generar créditos bajo ART. En este caso, el éxito del proyecto se va a ver reflejado en la contabilidad de créditos de la jurisdicción y se va a requerir un acuerdo de reparto de beneficios entre la jurisdicción y el propietario del proyecto. El proyecto y el gobierno pueden acordar los términos que deseen. A cambio del derecho a emitir los créditos de las actividades del proyecto en el marco de ART, el gobierno puede transferirle al proyecto una parte de los créditos TRIS o puede transferirle dinero o puede transferirle cualquier otro beneficio que acuerden. Y la tercera opción sucede cuando el propietario del proyecto no quiere generar créditos con ningún programa de reducción de emisiones en este momento. En ese caso, no autoriza a la jurisdicción a emitir créditos TRIS por las actividades que hace ese proyecto y por las que este proyecto tiene derechos de carbono, y en ese caso su número de créditos asociados al proyecto debe sustraerse de los créditos del gobierno. Bien, estas fueron las tres vías principales que nosotros vemos de involucramiento y de negociación y de participación de los pueblos indígenas y comunidades locales junto con los gobiernos. Y ahora revisar qué tipos de beneficios se pueden distribuir como resultado de cualquiera de las tres vías que ya revisamos. Obviamente cualquier otra opción que se acuerde que no sea ninguna de estas cuatro también se vale y también puede suceder. La opción 1, ya les había dicho, es que el gobierno puede transferir créditos TRIS al pueblo indígena una vez que ART los haya emitido. Es decir, aquí el acuerdo puede ser entre el gobierno y el pueblo indígena. Ellos digan, nosotros lo que queremos son los créditos, porque los queremos negociar por nosotros mismos, nosotros los queremos vender, nos queremos encargar de la venta, de recibir el dinero y de todo el proceso. Y en este caso, simplemente el pueblo indígena, comunidad local que así lo decida, tendría que abrir una cuenta en el registro de ART con nosotros, la jurisdicción le transferiría los créditos a su cuenta y más tarde ellos los venderían donde mejor les convenga. La opción 2 es que el pueblo indígena o comunidad local diga, no, yo no me quiero hacer cargo de vender los créditos y hacer todo ese proceso por mí mismo, lo que quiero recibir es una parte del dinero de la venta consolidada de créditos que haga el gobierno a uno o varios compradores. Entonces, lo que quiero es recibir dinero. La opción 3 es que el pueblo indígena o comunidad local no reciba como tal una parte acordada de la venta de créditos, sino beneficios como pagos por servicios ambientales, otra clase de incentivos financieros que no están vinculados como tal a los créditos de carbono, si así se decidió cuando se hicieron los acuerdos de distribución de beneficios. Y la opción 4 es que los pueblos indígenas, comunidades locales, hayan negociado con el gobierno que quieran recibir beneficios que no son monetarios. Puede ser infraestructura, puede ser, si vamos a participar, vamos a hacer esfuerzos para que se reduzca la deforestación en este territorio, pero lo que queremos es, en esta comunidad en específico, que se termine una carretera, que se construya cierta infraestructura, y eso puede ser que sea una infraestructura que de hecho cueste más que, que cierto monto específico de créditos que les podría tocar, pero pues puede suceder como parte de las negociaciones. Y en realidad,
También reconocemos que puede haber una mezcla de estas 4 opciones y que no todas las comunidades pueden querer la misma opción y que cada una pueda querer negociar un tipo distinto de beneficios con el gobierno. Y esto también puede suceder. Bien, entonces voy a parar aquí, voy a hacer una pausa para ver si llegaron preguntas y espero que haya ayudado a responder algunas de las preguntas que nos hicieron antes. Adelante, Franklin, adelante. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Lucía. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden los pueblos indígenas y las comunidades locales ser incluidos como socios y no como beneficiarios en un programa jurisdiccional de Red Más bajo ART? Muy bien. Creemos que Red Más jurisdiccional bajo ART ofrece varias oportunidades de asociación entre los gobiernos, los actores privados, los pueblos indígenas y las comunidades locales. El tipo de asociación seleccionado, por supuesto, va a depender de cada contexto y de lo que las partes quieran y esperan en él. TRIS fue desarrollado para permitir muchos tipos diferentes de acuerdos, reconociendo el valor de tener múltiples acuerdos posibles. Para ofrecer algunos ejemplos del tipo de cosas que pueden desarrollarse en asociación entre estos actores, gobierno, pueblos indígenas, comunidades locales, sectores privados, podemos ver, primero, la selección de áreas contables subnacionales para reflejar los territorios de los pueblos indígenas. Número 2, la elaboración de planes Red Más acordando las acciones necesarias para detener la deforestación y acordando con cada una de las partes su papel para lograr ese objetivo. La decisión sobre cómo distribuir beneficios, incluidos los créditos de carbono, el dinero o los beneficios no monetarios derivados de él. La decisión sobre los acuerdos de gobernanza necesarios para aplicar y supervisar las acciones y sus resultados. Estos son ejemplos de acciones claves que pueden desarrollarse en asociación entre los gobiernos y los pueblos indígenas y las comunidades locales, y que TRIS, el estándar, ofrece un marco para apoyar esas asociaciones y garantizar que se desarrollen de conformidad con las salvaguardas sociales y ambientales que vamos a explicar precisamente en la siguiente sección de este seminario web. Gracias, Buenísimo. Lucía. No sé si tienes alguna otra pregunta a la mano. Sí, estoy viendo otras por acá. Veo acá una que nos dice si la sustracción de créditos por otros proyectos es solo para otros proyectos red o se incluyen por incrementos, supongo que por remociones. Tienen que restarse todos los créditos que se generen por actividades forestales en el área de contabilidad, ya sea por reducción de emisiones o por lo que nosotros llamamos remociones o absorciones. Todos los créditos que se generen en el área contable por estos proyectos forestales deben sustraerse de la contabilidad de la jurisdicción para evitar que se estén emitiendo dobles créditos por la misma actividad. La siguiente pregunta dice, para el caso de transferir créditos TRIS a pueblos indígenas, ¿esto aplica si se presentó el gobierno nacional con área de contabilidad nacional? Y hay decir que aplica en cualquier caso. Eso, más allá de si fue toda el área nacional o si solamente están presentando un área subnacional con territorios indígenas, no, eso no importa. La opción de transferir como tal créditos a los pueblos indígenas puede negociarse en cualquier caso, sin importar qué tipo de área contable
sea de la que se esté hablando. Lo único que tiene que ser es resultado de las negociaciones y que hayan sido negociaciones que hayan respetado las salvaguardas, que se hayan hecho respetando las salvaguardas y ese es el requisito. Luego nos preguntan por acá, ¿cuáles son las responsabilidades para los pueblos indígenas y comunidades locales en caso de recibir los créditos TRIS directamente? Esto es bien interesante porque efectivamente cada opción y tipo de recepción de beneficios pues tiene ventajas y al mismo tiempo pues también puede tener y conllevar ciertas responsabilidades, dado que si la comunidad local lo que recibe son créditos TRIS, entonces ellos es decir, ya en ese momento esos créditos ya están generados y ART no va a hacer ninguna verificación adicional. Los créditos ya están, ya fueron generados, ya fueron transferidos al pueblo indígena y ellos van a hacer con ellos lo que ellos decidan. Pero es importante tomar en cuenta que eso va a traer algunos costos de transacción. Es decir, ellos harán la negociación de vender esos créditos, recibirán el dinero, después transferirán ese dinero o lo usarán en lo que decida, que puede ser actividades colectivas o puede ser que a su vez lo distribuyan a las personas particulares que son parte de su comunidad, etcétera. Eso es absolutamente decisión de ellos, pero entiendo, y no sé si por ahí va la pregunta, que eso puede traer ciertos costos de transacción distintos al hecho de recibir ya el dinero. Pero con nosotros, con ART, no tienen alguna responsabilidad adicional. Ya se trata de créditos que ya fueron verificados, que ya fueron emitidos y que ya el gobierno puede transferirlos a la comunidad los puede transferir a un comprador, etc. Y después tenemos otra siguiente pregunta. Dice, ¿hay algún caso avanzado donde se prevé la participación de los territorios indígenas en este proceso? Y en caso afirmativo, ¿cómo es? Bien, hay varios ejemplos que están iniciando en este momento. Es importante decir que todavía ninguna jurisdicción ha emitido créditos TRIS aún. Hay algunas muy avanzadas, pero ninguna ha terminado. Sin embargo, entre algunas que están iniciando o algunas de las más avanzadas, estamos viendo distintos tipos de arreglos. Sí hay gobiernos que ya manifestaron interés en presentar un área contable subnacional constituida por una jurisdicción y un territorio indígena. Eso ya existe. Y están trabajando con este territorio indígena para generar en colaboración la propuesta y en este caso, el gobierno nacional es quien la presenta, pero su área, como les digo, tiene un departamento y un territorio indígena. Ese es un caso que se está trabajando, pero todavía está en proceso. Tenemos otros casos de países que tras una negociación con los territorios de pueblos indígenas han llegado a acuerdos sobre el porcentaje de los recursos de la venta de los créditos que les serán asignados a los pueblos indígenas. Pasaron por una negociación y acordaron que ellos recibirían un porcentaje una vez que se haga la venta. Y luego tenemos otros casos, ya también en un punto bastante avanzado, en donde se ha decidido que una parte de los recursos, por ejemplo, se va a transferir a los dueños de la tierra a través de un esquema de pago por servicios ambientales y otra parte va a asignarse directamente a los territorios indígenas. Entonces, lo que estamos viendo es que el tipo de acuerdos a los que están llegando los gobiernos con los pueblos indígenas está dependiendo de cada uno de los contextos y en general está siendo una mezcla de estos. Todavía no tenemos
primero verificado, como para que ustedes puedan ya revisar el producto final de estas negociaciones y cómo sucedieron, pero esperemos que en los próximos meses esto ya empiece a verse en casos reales que todo el mundo pueda empezar a consultar. Luego nos preguntan acá, ¿se debe demostrar que el dinero recibido por créditos TRIS debería asegurarse que sea para seguir evitando deforestación, para que se siga con la lógica de Red Más? Ahí es importante decir que ART no especifica cómo se debe de usar el dinero que se reciba por la venta de créditos. Lo que se especifica es todo lo que tiene, todos los requisitos que tienen que cumplirse para que se puedan emitir los créditos. Los requisitos en términos de salvaguardas, los requisitos en términos de contabilidad de carbono. Pero una vez que se tienen los créditos, se venden y se reciba el dinero, ese se puede utilizar. Simplemente lo que es importante es que el reparto de beneficios se haga de la manera en la que fue acordada en estos acuerdos que estamos diciendo, con la participación plena y efectiva de todas las partes, siguiendo las salvaguardas, el acceso a la información, las medidas contra la corrupción, el respeto a los conocimientos de los pueblos indígenas, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, siempre y cuando se cumpla con las salvaguardas en la forma en la que se hace el reparto de beneficios, nosotros no ponemos requisitos sobre cómo utilizar el dinero. Puede ser que haya compradores que tengan requisitos sobre saber cómo se va a utilizar el dinero después de que ellos hayan pagado. Eso puede ser que suceda, pero decir que eso no es un requisito de ART. Y ahora nada más una última pregunta que dice, ¿cómo aseguramos una participación efectiva de los pueblos indígenas dentro de las negociaciones con los gobiernos? ¿Son iguales las capacidades y el conocimiento del tema para una negociación en igualdad de condiciones? ¿Cómo asegurarnos de eso? Bien, vamos a ver en la siguiente parte de la presentación cuáles son las salvaguardas que tenemos al respecto de cómo deben de ser esas negociaciones con los gobiernos y cuáles son los criterios que tenemos. Estoy de acuerdo que puede haber negociaciones mejores que otras, dadas que las condiciones que se planteen y que se desarrollen. Nosotros en el estándar tenemos una serie de criterios e indicadores que deberán de seguirse y que deberán verificarse sobre cómo se da esa participación, y ahorita vamos a verlas. Vamos a ver cuáles son y cómo es que nosotros nos aseguramos de que se cumplan. Bien, entonces vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien. Como ustedes saben, en la conferencia número 16 de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Clima, la COP16, en 2010, los países acordaron 7 salvaguardas que también se conocen como las salvaguardas de Cancún. Todas las actividades de Red Más bajo TRIS deben llevarse a cabo de acuerdo con ellas. Estas salvaguardas son medidas para proteger, es decir, no hacer daño, o evitar riesgos al tiempo que se promueven beneficios, es decir, ser bien, al hacer Red Más. Estas salvaguardas son las siguientes. 1. Coherencia con los objetivos de los programas forestales nacionales y los acuerdos internacionales. 2. Estructuras nacionales de gobernanza forestal transparentes y eficaces. 3. Respeto de los conocimientos y derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las comunidades locales. 4. Participación plena y efectiva. 5. Coherencia con la conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica. 6. Medidas para hacer frente a los riesgos de reversiones. Y 7. Medidas para reducir el desplazamiento de las emisiones o fugas.
Sobre la base de una extensa revisión de las iniciativas actuales de Red Más y de los informes de los resúmenes de información de los países que se han enviado a la convención, así como de conocimiento previo en la implementación de salvaguardas a nivel nacional, el Comité de Salvaguardas de TRIS desglosó las salvaguardas de Cancún en temas clave. Además, para poder validar y verificar cómo cada jurisdicción aborda y respeta las salvaguardas, como les estaba diciendo al responder la pregunta anterior, TRIS contiene indicadores de estructura, de proceso y de resultado para cada uno de estos 16 temas. En esencia, estos indicadores exigen que la jurisdicción vaya atendiendo cada uno de los requisitos del tema. Los indicadores de estructura se utilizan para demostrar que los acuerdos de gobernanza relevantes como políticas, leyes y arreglos institucionales están vigentes en la jurisdicción para garantizar que la implementación de las acciones de Red Más se realice en consistencia con las salvaguardas de Cancún. Esto significa que la jurisdicción tiene que explicar quién es responsable de aplicar el marco descrito en los indicadores de estructura y qué proceso utiliza para ello. Los indicadores de proceso que tenemos en cada tema se utilizan para demostrar que los mandatos institucionales pertinentes, así como los procesos, procedimientos o mecanismos, están en vigor y se aplican para implementar las acciones red en coherencia con las salvaguardas. Y los indicadores de resultados se utilizan para demostrar qué resulta de la aplicación de las medidas en relación con cada uno de los temas. En el primer periodo de acreditación, los participantes deben de cumplir con todos los indicadores de estructura y proceso y además deben cumplir o proporcionar un plan de cómo irán cumpliendo con los indicadores de resultados. Y la conformidad con todos los indicadores debe demostrarse entre los 5 años posteriores a haberse incorporado ART. Como se indica en nuestro estándar de validación y verificación, la revisión de la conformidad con las salvaguardas es igualmente importante para la que la revisión que se hace de la contabilidad de carbono. Bien, a lo largo del proceso de red bajo ART deben de abordarse las salvaguardas. Es algo que ocurre a lo largo de todo el proceso, no se detiene en un lugar. Esto se debe a que cada actividad de Red Más debe irse desarrollando de conformidad con las salvaguardas. Y las actividades incluyen las fases de diseño, de implementación y de monitoreo. Por lo tanto, las salvaguardas en este caso son principios que deben observarse en cada paso. Por ejemplo, en la fase de preparación o diseño, algunas actividades que podría hacer el participante para seguir con las salvaguardas son identificar a todas las partes interesadas relevantes que deben participar en el proceso, iniciar las consultas, facilitar la participación para desarrollar un plan o una estrategia de red más, planificar cómo se van a ir garantizando el cumplimiento de las salvaguardas y comenzar a desarrollar un sistema de información sobre el cumplimiento de salvaguardas. Evaluar cuál es la propiedad del carbono, identificar un camino para garantizar que se respeten esos derechos. Después de eso, durante la fase de implementación, los participantes tendrían que continuar comprometiéndose con las partes interesadas para implementar con éxito las actividades, abordar los desafíos que surjan, que pueden requerir cambios en los planes de acción y garantizar que se sigan respetando los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales y los conocimientos tradicionales. A la hora de supervisar e informar los resultados y de someterse a la validación y a la verificación de su programa, va a ser necesario que haya transparencia y un continuo compromiso hacia todas las partes. Después, al monitorear los resultados y al recibir la validación y la verificación de su programa, es necesario que haya también transparencia y participación plena a través y en estos procesos. Por lo tanto, las salvaguardas no pueden verse como algo estático y debe haber sistemas para monitorear y evaluar de manera efectiva que se están abordando y respetando en todas las etapas. Dado que todas las actividades de una jurisdicción no ocurren exactamente al mismo tiempo
y que ciertos procesos pueden llevar más tiempo que otros, es de esperar que las diferentes actividades se encuentren en distintas etapas en un momento dado. Por lo tanto, puede ser que apliquen distintas salvaguardas en distintos momentos. Ahora revisaremos en esta sección cómo las salvaguardas de TRIS abordan algunas de las preocupaciones más comunes que hemos escuchado de los pueblos indígenas y las comunidades locales, y espero que ayude también a responder la última pregunta que nos hicieron. En primer lugar, las salvaguardas de TRIS tienen em, 4 temas que se relacionan con el conocimiento y los derechos de los pueblos indígenas. TRIS requiere que los participantes respeten, protejan y cumplan los derechos de tenencia de la tierra, que identifiquen a los pueblos indígenas y las comunidades locales o equivalentes, que respeten y protejan los conocimientos tradicionales, y eso sería los temas que tenemos relacionados con conocimiento y derechos de los pueblos indígenas. Cada uno de estos temas, como se explicó anteriormente, tiene 3 indicadores que se utilizan para evaluar la conformidad. Por su importancia, me gustaría explicar los indicadores del tema 2.3 como ejemplo. En este caso, que tiene que ver con la tenencia de tierras, el participante debe describir primero los procedimientos para el reconocimiento, inventario, mapeo y aseguramiento de los derechos consuetudinarios y estatutarios de tenencia de la tierra y los recursos donde se implementan las acciones de Red Más, los recursos naturales. Luego debe haber procesos y recursos puestos por la jurisdicción para asegurar que estos procedimientos se implementan. Y eso es parte del indicador de proceso. Y finalmente el participante debe demostrar que las partes involucradas tienen acceso, uso y control sobre la tierra y los recursos naturales de acuerdo con sus derechos. Esto es ya el indicador de resultado. La segunda cuestión sobre la que recibimos generalmente preguntas es la consulta y la participación. Con respecto a esto, TRIS requiere de los participantes lo siguiente. Requiere que los participantes respeten, protejan y cumplan con el derecho de todas las partes relevantes a participar plena y efectivamente en el diseño e implementación de las acciones REDMAS. Como parte de este tema, me gustaría subrayar que el indicador de estructura indica que parte de esto es proporcionar acceso oportuno e información culturalmente apropiada antes de las consultas, entre otros elementos explicados en cada uno de los indicadores. Y espero que esto ayude un poco a responder la pregunta que nos hacían sobre cómo debe llegar las comunidades locales con información suficiente a las negociaciones. Entonces tenemos este indicador con el cual los participantes tienen que mostrar conformidad al respecto de la información culturalmente apropiada que deben de recibir todas las partes antes de las consultas. Como este tema 4.1 se relaciona con todas las partes interesadas relevantes y no solo con los pueblos indígenas y las comunidades locales, TRIS incluyó un tema adicional para abordar exclusivamente su participación. Por lo tanto, el tema 4.2, todavía regrésame a la diapositiva anterior, porfa. El tema 4.2 requiere que las jurisdicciones promuevan procedimientos participativos adecuados para la participación significativa de los pueblos indígenas y las comunidades locales o equivalentes. En este caso, el indicador de resultado con respecto a la participación es que la participación debe darse en el diseño, implementación y evaluación de las acciones de red y debe ser a partir de las respectivas estructuras de toma de decisiones y procesos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Bien, sobre distribución de beneficios, es decir, que TRIS no incluye requisitos específicos sobre cómo redistribuir los beneficios
en tanto que cuántos beneficios le deben tocar a cada quien, qué tipo de beneficio es el que se debe dar, si debe ser dinero, si deben ser créditos, si deben ser no monetarios. Nosotros consideramos que cada parte interesada tiene derecho a negociar los términos y condiciones que mejor le parezcan. En lugar de que TRIS hable por todos o exija cierta distribución estándar para todas las jurisdicciones. Nuestras salvaguardas lo que sí incluyen son numerosos elementos para garantizar que el proceso utilizado para las negociaciones se haga bien y que los acuerdos resultantes de esas negociaciones se cumplan y se apliquen. Además de los temas ya tratados anteriormente sobre la tenencia de la tierra y la protección, el respeto y el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, la salvaguarda B de Cancún incluye varios otros aspectos que contribuyen a la distribución de beneficios. Por ejemplo, el tema 2.1 garantiza el cumplimiento del acceso a la información, incluida la forma en la que se han abordado y respetado las salvaguardas. El tema 2.2 requiere que la distribución de los beneficios de red relacionados con la implementación de las acciones red se haya llevado a cabo de manera justa, transparente y responsable. Y esto garantiza que los beneficios se distribuyan según lo que se acuerde. Y además, el tema 5.3 requiere que los participantes demuestren cómo han mejorado los beneficios sociales y ambientales a través de las actividades de RedMaps. Finalmente, tenemos un tema sobre el acceso a la justicia. Esta es la salvaguarda TRIS, que requiere mecanismos de resolución de disputas en todos los niveles relevantes y de una manera que no sea discriminatoria, sin costo prohibitivo. En otras palabras, un mecanismo de reclamaciones, pero en todos los niveles en los que sea apropiado abordar realmente las cuestiones, en lugar de simplemente un requisito para un mecanismo de reclamaciones a nivel nacional. El indicador de resultado requiere evidencia de la efectividad de este proceso al requerir que se hayan proporcionado disputas resueltas, reclamos concurrentes y recursos efectivos en el caso de que haya habido una violación de derechos, queja, disputa o reclamo relacionado con la implementación de acciones de RedMaps. Ahora vamos a revisar los 3 mecanismos que tiene ART para garantizar que las salvaguardas se cumplan. El primer mecanismo es el reporteo, la presentación de informes. Los participantes deben de informar a ART cómo están cumpliendo con las salvaguardas a través de documento de registro al inicio de cada periodo de acreditación y en el informe de seguimiento que entregan antes de cada verificación. Después, además de las consultas obligatorias que los participantes deben realizar para cumplir las salvaguardas, ART publica todos los documentos, la nota conceptual, el documento de registro, el informe de monitoreo y recibe los comentarios de las partes interesadas. Todos los comentarios recibidos se entregan al organismo de verificación para su revisión y al participante. El organismo de verificación utilizará los comentarios recibidos para ayudar a identificar las áreas en las que hay que centrarse más y para desarrollar la línea de preguntas y pruebas que pueden solicitar. En su caso, exigirá una respuesta del participante en relación con el comentario y luego evaluará la respuesta del participante. Los comentarios públicos son un paso importante del proceso. Así, animamos a todas las organizaciones a que presenten comentarios. Los comentarios que se reciban en los 30 días siguientes a la publicación de los documentos en el registro de ART ayudan a informar el proceso de auditoría desde el principio, pero aceptamos comentarios a lo largo de todo el proceso, mientras la auditoría siga activa y permita su incorporación. Si se prefieren presentar los comentarios de forma anónima o tienen algún problema en enviarlos electrónicamente, también podemos facilitar la manera de hacerlo. Y aceptamos los comentarios en cualquier idioma. Finalmente, TRIS requiere que la validación ocurra después del año 1 de cada periodo de acreditación de 5 años y que la verificación ocurra después de los años 1, 3 y 5 de cada periodo de acreditación. La verificación será también opcional después de los años 2 y 4, pero no se emiten créditos si no hay verificación. Cada jurisdicción participante debe contratar a un organismo verificador
para llevar a cabo una verificación externa de todos los resultados que han sido reportados por el participante, incluidos los de monitoreo de carbono y las salvaguardas. Las validaciones y verificaciones se llevan a cabo de acuerdo con el estándar de validación y verificación de TRIS. Los organismos de validación y verificación son entidades independientes que deben estar acreditadas por una organización del Foro Internacional de Acreditación y deben ser un organismo aprobado bajo ART. El secretariado lleva a cabo una capacitación inicial y continua para los organismos de verificación. Y celebramos reuniones periódicas para discutir las cuestiones de verificación que surgen para garantizar la coherencia en la interpretación en todos los organismos. El cumplimiento de las salvaguardas se revisa en la validación y la verificación. El secretariado de ART no puede verificar ese cumplimiento de forma independiente antes de ese momento, porque como verán en las siguientes diapositivas, la validación y la verificación son procesos muy exhaustivos que requieren revisar pruebas, entrevistar a todas las partes relevantes y tener suficientes elementos para evaluar cómo la iniciativa red abordó y respetó las salvaguardas de Cancún. Entonces, el proceso de validación y verificación es muy importante para ART para mantener la integridad del programa. Y el objetivo de la validación y verificación es confirmar a un nivel razonable de seguridad que todas las afirmaciones hechas por el participante en el documento de registro y en su informe de monitoreo son correctas. Puede parecer extraño decir un nivel razonable de seguridad, pero esa es la frase acordada internacionalmente para reflejar que ninguna verificación debe decir que es 100% perfecta en su revisión. Sin embargo, el proceso requerido por ART es muy extenso y detallado. Bien, ¿cuál es este proceso de auditoría? Los auditores primero celebran una reunión de lanzamiento con el participante de ART antes de comenzar el trabajo. Luego, el organismo de verificación revisa los documentos presentados por el participante a ART y revisa también cualquier comentario público recibido. Con eso forma un plan inicial sobre cómo realizar la auditoría, qué evidencia solicitar y a quién entrevistar. A continuación, llevan a cabo la auditoría, actualizando el plan de auditoría a medida que obtienen nueva información. La auditoría incluirá la revisión de documentos, visitas al país para realizar entrevistas y reunirse con las partes interesadas. Y cuando sea necesario, visitas sobre el terreno para confirmar los datos de la contabilidad del carbono. Los auditores seguirán las pistas de las pruebas, solicitando pruebas adicionales, entrevistas o preguntas aclaratorias según sea necesario. Y si hay un área en la que el equipo de auditoría considera que el participante no cumple con los requisitos de TRIS, los auditores emitirán conclusiones. El participante tiene que resolver esas conclusiones. Son conclusiones que se mandan al participante y tienen que ser resueltas. En algunos casos, resolverlas puede requerir acciones correctivas para abordar los problemas que se produjeron anteriormente y acciones preventivas para garantizar que el problema no se repita. El auditor revisa la resolución de estos hallazgos para determinar si son aceptables y completas. Y la revisión del auditor puede incluir solicitud de pruebas adicionales, peticiones de aclaración, presentación de documentación revisada o una visita adicional a las instalaciones. Esto puede requerir varias rondas para resolver completamente todos los problemas. Y antes de la emisión final del informe de validación o informe de verificación y del dictamen, los auditores deben completar una revisión interna que garantice que han completado sus procesos de forma completa y correcta. Cuando todo está aprobado y finalizado y se completó ya todo el proceso de ART, el organismo de verificación hace una reunión de cierre y concluye el proceso de validación y verificación. El secretariado de ART lleva a cabo numerosos controles durante el proceso para garantizar que el organismo de verificación siga los requisitos del estándar de validación y verificación de TRIS. Los miembros del secretariado observan a los auditores durante el proceso de auditoría. El secretariado también revisa los informes elaborados por el organismo de validación y verificación y se trata de documentos bastante detallados
ya que incluyen listas de todas las pruebas, de todas las entrevistas, para ver si el participante cumple con los requisitos. La junta directiva de ART también revisa toda la información antes de aprobar la emisión de créditos. Esto incluye la revisión del documento final de registro, el informe de monitoreo, los comentarios públicos recibidos y los informes de validación y verificación de los auditores. La Junta también puede pedir información adicional o identificar áreas de preocupación que deban ser abordadas antes de que el proceso se complete. Bien, ¿qué verifica un auditor? Para empezar, los auditores comprueban si la información de los informes muestra que el participante cumple con todos los requisitos de TRIS. Luego, confirman que la información presentada es completa y correcta mediante la revisión de la evidencia y la realización de entrevistas a muchas partes. Luego, cuando un auditor comienza el proceso, por lo general solo tiene acceso a los documentos presentados, algunos documentos iniciales. Con base en esto, realiza una evaluación inicial de riesgos para decidir en qué áreas debe de centrarse. Sin embargo, puede decidir inicialmente mirar más de cerca ciertas áreas donde la información no es clara, áreas que puedan tener un impacto significativo en los resultados o áreas identificadas en los comentarios de las partes interesadas con respecto a lo que ha ido bien o a lo o no, o a lo que no. Las entrevistas iniciales generalmente se seleccionan al azar para reflejar a todas las partes involucradas en diferentes momentos del proceso. La selección de individuos o grupos al azar ayuda a garantizar que no haya sesgo en las personas seleccionadas para ser entrevistadas. Y si es posible, los auditores generalmente intentan hablar con muchos diferentes individuos, incluso si están en la misma organización, cada vez que hacen una auditoría para continuar reuniendo tantas experiencias como sea posible. El plan de auditoría se actualiza constantemente para reflejar la nueva información obtenida y se solicitan pruebas y entrevistas. La evidencia específica solicitada por un auditor dependerá de las actividades y la información para esa jurisdicción. Habrá una enorme cantidad de información revisada. Algunos ejemplos son hojas de recopilación de datos forestales, imágenes y análisis de teledetección. Pero en cuanto a salvaguardas, habrá materiales de consulta, las actas de las reuniones, las hojas de sesión o los registros relativos a los procesos de tenencia y titulación de la tierra. Como pueden imaginar, se requiere una cantidad significativa de trabajo para completar la validación y verificación de los requisitos de ART. Creemos que eso es un paso importante para garantizar que se cumplan los requisitos de TRIS, incluyendo de forma muy importante las salvaguardas. Bien, pues eso es todo lo que hemos preparado para ustedes hoy. Gracias nuevamente y por estar conectados hasta este momento y estamos encantados de seguir respondiendo cualquier pregunta sobre esta sección final o sobre cualquier otra sección anterior. Y como recordatorio, antes de contestar las preguntas, una copia de esta presentación va a estar disponible en breve en el sitio web y estaremos encantados de responder sus preguntas ahorita o también en el futuro. Entonces paso por acá la palabra a mi colega para que nos diga si ya llegaron algunas preguntas. Gracias, Lucía. Sí, paso a leer y a responder la primera de las preguntas. La pregunta dice, ¿por qué solo se verifica el cumplimiento de las salvaguardas una vez que el país ya ha presentado su informe de monitoreo y no durante el proceso de implementación de Red Más? Un programa de Red Más suele ser un proceso muy complejo, que puede tardar incluso años en ser diseñado, consultado, implementado y monitoreado. Durante ese tiempo, las jurisdicciones pueden estar elaborando las estrategias nacionales de Red Más, cambiando o mejorando las políticas y llegando a acuerdos con múltiples partes interesadas. Al mismo tiempo, la validación y la verificación deben ser procesos robustos que revisen cada aspecto del estándar y consideren suficiente evidencia de desempeño. Por ello, es importante que las jurisdicciones tengan tiempo para completar sus procesos antes de recibir una verificación.
y una vez que la reciban, esta debe tener un punto de partida y un cierre. La verificación no puede ocurrir simultáneamente al desarrollo de las actividades, porque no habría productos terminados que revisar. Además, cada año de acreditación tiene que ser verificado antes de la emisión de créditos, lo que significa que un participante se someterá a varias verificaciones, lo que permite seguir comprobando la conformidad con las salvaguardas a lo largo de todo el periodo de acreditación. Lucía, ¿tienes más preguntas? Eh, Sí, estoy viendo una por acá en donde nos preguntan qué organizaciones pueden implementar la validación y verificación para el estándar de R3. Como les decía, deben de ser entidades independientes que estén acreditadas por una organización del Foro Internacional de Acreditación, IAF, y también deben estar aprobados bajo ART. Actualmente tenemos dos organismos de verificación y validación aprobados, que son Astor Global y S&A Carbon. Pero esperaríamos que más organismos verificadores se sigan acreditando y siendo aprobados por ART para ampliar el número de verificadores que tenemos. Y después tenemos otra pregunta que es interesante el mecanismo de quejas planteado, pero la consulta es que si existe alguna definición de actores relevantes, porque la queja de un actor sin territorio y la queja de organizaciones indígenas tienen diferentes pesos. ¿Se ha considerado esta diferencia? Bien, en el estándar establecemos esto de varias maneras. Primero, lo que tiene que ver con acceso a la justicia. Lo que debe de demostrar el participante es que ante cualquier disputa, queja, controversia que sucedió, hubo acceso eh, efectivo de resolución y que hubo acceso de todas de las partes que hayan sido a un proceso adecuado para ellos de resolución de la disputa y que hubo acceso a la justicia. Entonces, no es que en el tema hagamos una diferencia entre cómo se deben atender las quejas de un tipo de actor que las de otro, pero sí establecemos como resultado que deba haber acceso a la justicia. Ahora, cuando se trata de recepción de comentarios, obviamente ahí la recepción de comentarios de ciertas comunidades indígenas van a tener un peso muy importante para el organismo verificador que pueda ser distinto al de otras partes relevantes, dado que al recibir un comentario público de pueblos indígenas o comunidades locales, están tocando varias de las salvaguardas que tenemos contempladas y por lo tanto el organismo verificador tendrá que darle una importancia distinta y especial por la relevancia que tiene ante varias salvaguardas. Nos preguntan después, dice, gracias, Artris respeta los esquemas de distribución de beneficios aprobados por los países. ¿Qué pasa si las opciones del estándar no están consideradas en la normatividad del país? Súper buena pregunta, muchísimas gracias. Cualquier esquema de distribución de beneficios que se acuerde en ese país en cumplimiento de las salvaguardas, es decir, que haya respetado los derechos de los pueblos indígenas, que haya tenido participación plena y efectiva, que haya estado alineada a los planes de red, a las leyes del país, etcétera,
las 7 salvaguardas de Cancún, cualquier esquema que haya, cualquier decisión de reparto de beneficios que se dé bajo un proceso que cumple con las salvaguardas es aceptado por nosotros. No tiene que ser específicamente alguno de estos. Nosotros pusimos algunos ejemplos de distribución de beneficios, mezclas de ellos, y no tenemos, justamente por eso, por lo que nos preguntan aquí, no establecemos qué esquema deba darse. Ese tiene que decidirse en cada jurisdicción siempre y cuando el proceso de decisión y el resultado de ese proceso de decisión cumpla con las salvaguardas. Bien, creo que esa fue la última que recibimos. Voy a esperar un momento para ver si alguien quiere poner aquí otra, y de no ser así, quisiera agradecerles nuevamente, agradecer muchísimo sus preguntas y decirles también que si quisieran que resolvamos alguna otra pregunta que les surja a partir de ahora, con mucho gusto también nos pueden mandar preguntas por escrito. Aquí pueden ver nuestro correo, y también tenemos varios materiales más subidos en nuestra página web, que también se ve aquí abajo, en donde pueden tener más información. Así es que muchísimas gracias y esperamos verlos pronto en nuestros demás seminarios. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.